Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Recuerde que estamos en una serie de sermones. Hemos estado predicando este libro, verso a verso. Y hoy vamos a cubrir lo que son los versículos 13 al 16. Así que le invito a que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Y el tema para hoy es el poder transformador de la palabra. Esto es lo que estaremos viendo, el poder transformador de la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la reunión de la iglesia, la reunión de los santos, Señor. Gracias porque hemos separado este momento para glorificar tu nombre, para cantarte cánticos a ti, para ser testigos de tu poder en nuestras vidas, Señor, y para escuchar hoy juntos tu palabra. Tú conoces la necesidad de los que estamos aquí en esta mañana, Señor. La necesidad es diferente, pero tu palabra es suficiente. Tu palabra, Señor, tiene el poder para cambiar cualquier situación. Tu palabra tiene el poder para transformarnos, Señor. Y hoy te pido que lo hagas por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Te lo pedimos todo. Amén. Todos tenemos en nuestra vida una persona que sería la persona a la cual, escuche bien, no llamaríamos si nuestra vida está en riesgo y depende de que esa persona nos conteste el teléfono. ¿Usted sabe a lo que me refiero? Todos los que estamos aquí tienen esta lista de personas a la cual tú dices, si mi vida depende de que alguien me conteste el teléfono, pues yo no pongo a esa persona porque es que nunca contesta, porque no aparece, porque todo lo que tiene de mí todo el tiempo son llamadas perdidas y nunca lo consigo, no hay comunicación. Imagínate el ejercicio donde Dios pudiera llamarte, literalmente por teléfono. Piensa tú, cualquiera de nosotros diría, no, si Dios literalmente me pudiera llamar a mi celular, yo nunca tendría una llamada perdida de Dios. Eso diríamos la mayoría de nosotros. Pero siendo reales, viviendo en este mundo real, nos damos cuenta que Dios ya nos llamó, Dios nos habla, todos los días quiere hablar contigo, todos los días está sonando el teléfono tuyo. La palabra de Dios la tienes delante, pero ¿cuántas veces lo contestas? ¿Cuántas veces lo abres? ¿Cuántas veces hablas con Dios? Y de hecho, piense por un momento, hace poco estaba leyendo una estadística sobre este tema y decía que solamente el 37% de las llamadas que se hacen son llamadas contestadas. O sea, que la mayoría de las llamadas, por alguna razón, la razón que sea, quedan en el mundo de las llamadas perdidas. Quedan en el mundo de llamadas no recibidas. Quedan en el mundo de ese espacio donde simplemente no se contestó, no hubo un recibimiento. Hubo un intento de comunicación, pero no hubo un recibimiento. De hecho, el 62.2% simplemente no contestaba nunca el teléfono o enviaba al mensaje de voz o ese tipo de cosas. Así que vivimos en un mundo donde hay mucha comunicación y poca comunicación a la vez. Donde estamos muy conectados y muy separados. Donde parece que la idea de comunicarnos es bien rápida. Yo intento llamarte a ti o tú intentas llamarme a mí, pero por las razones que sea, yo no recibo tu llamada o tú no recibes mi llamada. Miren, cuando Pablo llega a Tesalónica, a esta ciudad, era una ciudad
pecaminosa, donde había muchos ídolos, se adoraban a diversos dioses allí. Pablo llega a predicar el evangelio, esa ciudad queda transformada. Eso lo hemos visto aquí en los primeros capítulos. Literalmente la idea es que esa ciudad quedó al revés, que todo se viró, que el poder de la palabra del Señor comenzó a cambiar la gente, que el borracho ya no era borracho, que el que era adúltero ya no era adúltero. Y lo dice la Escritura. Dios cambió esa ciudad, Dios cambió la gente. Pero lo interesante es que Pablo comienza desde el capítulo 1 a darle gracias a Dios porque la fe de estos hermanos está creciendo. Ellos están no solamente creciendo en el Señor, sino que están animando a otros a crecer en el Señor. Eso lo dice el capítulo 1. Y después, cuando vimos el capítulo 2, eso fue la semana pasada, Pablo decía que el trabajo del Señor allí no era en vano. Porque cada vez que se predicaba la palabra, no era en vano. Cada vez que tú lees la palabra, decíamos el domingo pasado, no es en vano. Cada vez que tú oras, ninguna oración es en vano. Nunca pienses que estás perdiendo el tiempo cuando estás orando o cuando estás leyendo la Biblia, aunque no pase nada. Eso nunca es en vano. Y Pablo dice, mi trabajo allí con ustedes no fue en vano, porque empezó a haber un fruto, decía el apóstol Pablo. Pero ¿cómo fue ese fruto particularmente? Eso lo vemos desde el verso 13 en adelante y ese es nuestro sermón de hoy. La iglesia de Tesalónica, a la cual Pablo le está escribiendo, nos muestra el efecto real del evangelio en la gente. Hermano, y eso lo hemos estado presentando aquí desde el inicio de esta serie de sermones. El evangelio tiene que impactar las personas y empezar a cambiar las personas. No existe tal cosa como una persona que diga, sí, yo conozco el evangelio, pero mi vida sigue igual. Yo conozco el evangelio, pero no he cambiado absolutamente nada. El evangelio en la Biblia, cada vez que llegaba a una ciudad o llegaba a una persona, siempre iba a ser transformada. De hecho, la palabra del Señor allí, en la ciudad de Tesalónica, no solamente fue oída, fue abrazada, fue vivida y fue defendida en medio de la oposición, como veremos en la mañana de hoy. Así que al final de cuentas, este pasaje que tenemos delante nos confronta con una importante pregunta para todos los que estamos aquí hoy. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo está actuando la palabra de Dios en mi vida? ¿Estoy experimentando ese poder transformador de su palabra? ¿Veo mi vida cambiar por medio de la palabra de Dios? ¿Estoy recibiendo esos llamados de la palabra y los estoy escuchando? ¿Estoy atendiendo ese llamado de Dios? No lo tengo en llamada perdida, no, lo estoy todos los días viendo el llamado de Dios a mi vida por medio de su palabra. Son preguntas que nos tenemos que hacer en el día de hoy. Así que en primer lugar, vea conmigo la primera parte del versículo 13. Pablo comienza a decir, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Pablo está diciendo nosotros, los que fuimos allí a plantar esa iglesia, los que fuimos a predicar la palabra, damos muchas gracias a Dios. ¿Por qué? Miren lo primero, porque ustedes recibieron la palabra de Dios. Eso es lo primero que nos dice. Pablo da gracias a Dios porque la palabra fue recibida. Ese es nuestro primer punto. La palabra no solamente fue escuchada, la palabra fue recibida. Y eso es bien diferente. Escuche bien, tú estás ahí sentado y tú puedes escuchar un mensaje, pero es muy diferente a que tú recibas ese mensaje. Tú puedes abrir la Biblia y leerla o tratar de leerla como lees el periódico o lees cualquier otro texto. O tú puedes abrir tu Biblia y tener el corazón correcto para recibir ese mensaje. Estamos todos de acuerdo que es diferente el oír y el recibir. Y Pablo utiliza este término, ustedes no solamente oyeron, ustedes recibieron la palabra del Señor. ¿Y saben a qué me acuerda esto? Esto me acuerda a Jesús. Jesús en un momento dado, ustedes todos sabrán o habrán escuchado, la mayoría, que él dijo una parábola en Mateo capítulo 13. Allá en Mateo capítulo 13 él hablaba de la parábola del buen terreno, de la semilla y el buen terreno. Y yo no sé si usted recuerda, allá en Mateo 13, que Jesús decía que esto es como un agricultor que se fue a sembrar su semilla. Y parte de la semilla cayó en pedregales, en lugar lleno de piedra, donde no había mucha tierra. Y Jesús contaba en esa parábola que de momento esa semilla brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Luego salió el sol y se quemó porque no tenía raíz. Después dice Jesús, oye, imagínate ese agricultor que toma una semilla y la tira, y ese terreno donde la tira cae entre espinos. Los espinos crecieron y terminan ahogando
esa planta. Así que al final de cuentas no da fruto. Y termina Jesús cuando está contando esa parábola diciendo, pero una parte de la semilla de ese agricultor cayó en buena tierra y dio fruto en gran manera. Y cuando nosotros vemos esa historia de Jesús, esa parábola de Jesús, y la conectamos con lo que Pablo está diciendo aquí, ustedes, hermanos, Pablo está diciendo, ustedes recibieron la palabra. Esta gente en Tesalónica tenía el corazón ya preparado, el corazón correcto, ese terreno listo, como Jesús estaba hablando allá en su palabra, o en su parábola, perdón. Mi hermano, recibir la palabra de Dios implica una disposición de humildad. Recibir la palabra de Dios como la recibió la iglesia en Tesalónica, que no solamente la oyó, sino que la recibió y la atesoró, implica humildad. Implica reconocer que nosotros no sabemos y que Dios sí lo sabe todo. Miren, cuando tú rechazas un consejo, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? Yo no necesito esa sabiduría tuya. Yo soy lo suficientemente sabio para atender mis propios asuntos. Cuando tú rechazas el consejo de la palabra de Dios, eso es lo que tú y yo le estamos diciendo a Dios. Gracias, pero no. Yo soy lo suficientemente sabio. No necesito el consejo de la palabra. Nos parecemos a ese del Proverbio 3, que era sabio en su propia opinión, que creía que él tenía toda la sabiduría y no necesitaba recibir el consejo de Dios. Así que esta iglesia había recibido la palabra. Esta iglesia tenía el corazón preparado. Recibir la palabra de Dios nos ayuda a confiar más en Él. Nos ayuda a abrazar sus promesas. Y sabes que al final de cuentas, mis hermanos, todos sabemos que el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado, la persona que no ha sido regenerada por Dios, no puede recibir la palabra correctamente si el Espíritu Santo no lo ilumina. Si el Espíritu Santo no le muestra. Pero sí es importante que nosotros siempre preparemos nuestro corazón. Siempre preparemos nuestro corazón diciendo, Señor, estoy listo para recibir tu palabra. Y es para recibir tu palabra sin ser cuestionada. Es para recibir tu palabra y decir amén, Señor, lo que tú digas. Cuando recibimos una palabra del Señor por medio de la Biblia, esto no son palabras para simplemente tenerlas como una opción más. Esto no es como cuando tú tienes 3 amigos y le pides un consejo y cada uno te da un consejo diferente. Qué difícil a veces es eso. Y tú tienes que decidir y cuál tiene razón o cuál es la mejor opinión. Cuando nosotros vamos delante del Señor en su palabra, mi hermano, la palabra del Señor, escuche bien, no es una opinión más, como veremos en el segundo punto, porque no es palabra de hombre. No es una opinión más, no es una alternativa más. Quiere el Señor que nosotros siempre tengamos ese corazón con humildad y decir, Señor, yo quiero recibir tu palabra, quiero recibir tu mensaje, tu sabiduría, porque yo la necesito para mi día a día. Así que pregúntate en esta mañana, ¿escuchas la palabra con humildad o con resistencia? ¿Escuchas la palabra y preparas tu corazón o eres como ese pueblo de Israel que cuando tú y yo estudiamos el Antiguo Testamento era un pueblo que comparando con esta iglesia de Tesalónica era muy terco? Mientras aquí se nos dice que esta iglesia de Tesalónica recibió la palabra, la escuchó y la hizo suya. El pueblo de Israel, usted se da cuenta en el Antiguo Testamento cuántas veces Dios le hablaba, Dios le enviaba un profeta, y ¿sabes que ellos terminaron incluso matando profetas? O sea, simplemente no querían escucharlos, no querían escuchar a Dios. ¿Cuántas veces Dios le dio un aviso a ese pueblo? Es como cuando tú estás criando a tu niño y le dices, no corras, está mojado, te vas a caer. Y se lo dices 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que se estrella. Pero tú se lo dijiste, no recibió el mensaje. ¿Cuántas veces Dios te ha estado a ti diciendo, no camines por este camino y te está mostrando por la palabra que eso es un camino de muerte? No vayas por ahí. ¿Tú sabes qué es misericordia de Dios? Que Dios te lo diga más de una vez. Porque es fácil, merece Dios decirte, mira, no caminas por ahí y si te cocotas, problema tuyo, allá tú, resuelve tú. No, mi hermano, la gracia de Dios está infinita, que incluso cuando nosotros en nuestra terquedad dejamos la llamada pasar, la llamada perdida, no atendemos la palabra del Señor, no la recibimos, en su gracia, en su paciencia, Él nos vuelve a hablar. Hermano, es un buen día hoy para darle gracias a Dios, porque ha pasado en nuestras vidas muchas veces que no lo hemos escuchado por nuestra terquedad y Él nos ha vuelto a hablar. ¿Sabes que eso es una gracia de Dios? No la tenga en poco. Al contrario, si hoy usted está aquí es uno de aquellos que Dios otra vez le está hablando
Es hoy el día de rendirte. Es hoy el día de decirle, Señor, sí, tú me estás llamando y hoy voy a recibir tu palabra. Y no dejarla pasar. El pueblo de Israel lo hizo muchas veces. Usted recuerda, hay un Salmo 81, donde Dios le dice a Israel, al pueblo, le dice, Israel, si tú me oyeras. Literalmente le dice esas palabras. Israel, si tú me oyeras. Como si Dios le estuviera diciendo como un padre preocupado por su hijo. Oye, si me oyeras, no tuvieras tantas situaciones como las que tienes hoy. No estuvieras pagando las consecuencias de los caminos que te metiste porque no me oíste a mí. Y Dios se lo dice así muy claro, léalo. Esa es la tacita de café de esta tarde. Salmo 81, muy bueno. Léalo, cómo el Señor le dice a Israel, si tú me oyeras. Así que comparándolo con esta iglesia de Tesalónica, esta iglesia, Pablo le está dando gracias a Dios porque ellos recibieron la palabra, mi hermano. Y vuelvo y repito, y esto es un énfasis importante. Una cosa es que Pablo se hubiera parado allí a hablar y hablar y hablar y no hubiera pasado nada. Pero es muy diferente y por eso Pablo está agradeciendo a Dios porque ellos recibieron, ellos oyeron la palabra, la abrazaron y dijeron, esto es palabra de Dios, como veremos ahora en nuestro segundo punto. Así que en primer lugar, la palabra fue recibida. En segundo lugar, la palabra fue aceptada. Y fue aceptada como palabra de Dios, no como opinión de los hombres. Miren lo que dice ahí la segunda parte del verso 13. Ustedes cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino, según es en verdad, como palabra de Dios. Pablo le está diciendo, cuando yo llegué a ustedes, empecé a predicarle, ustedes recibieron esta palabra sabiendo que no era yo, que esto no era un invento de Pablo, o esto no venía de la sabiduría de Pablo, sino que era la autoridad de la palabra de Dios. Mi hermano, cuando tú lees la Biblia y estás leyendo algo que escribió David, recuérdalo, David fue inspirado por el Espíritu Santo y eso no fue un pensamiento simplemente que salió de David. Yo lo he dicho muchas veces, pero me gusta pensarlo de esta manera. No fue que Moisés un día estaba aburrido y dijo, déjame escribir una gran historia para que los niños de aquí a 1000 años coloreen algo muy bonito que se va a llamar el Arca de Noé. No, mi hermano, no son historias que simplemente Moisés quiso inventarse. La palabra es muy clara, lo dice muchas ocasiones en 2 Timoteo 3, en 1 de Pedro 1. Muchos otros textos hablan de que la palabra es inspirada por Dios, de que el mensaje es dado por Dios, de que esto no es opinión humana. Y si esto no es opinión humana, ¿sabes lo que significa? Tú tienes que recibirlo sabiendo de quién viene. Usando la ilustración de ahorita, de hace un rato. Si tú tienes 3 consejos de 3 amigos, pues tú sabes cómo lidiar. Y tú sabes quién puede ser más fiable que el otro. Y tú dices, oye, yo puedo confiar más tal vez en este consejo que aquel. Pero mi hermano, eso no es una opción cuando lo hacemos en términos de la palabra de Dios. No es una opción estar leyendo la palabra y ver que la palabra me está hablando a mí y simplemente yo cerrarla y decir, no, eso no tiene que ver conmigo. No sea como aquellos que dicen, Señor, háblame. Y abre la palabra de forma aleatoria y de momento ven algo incluso como que no les gusta mucho y simplemente la cierran. Dicen, no, háblame otra vez. Y buscan otra idea. No, mi hermano, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, no es para simplemente tenerla como algo opcional. Pablo le está diciendo a estos hermanos, cuando yo fui allí, recuerden que yo no fui a darle mis ideas, yo no fui a darle mis opiniones, yo fui a predicarles la palabra de Dios. De hecho, un verdadero creyente sabe identificar la palabra de Dios. Lo dice Juan 10, dice que aquellas ovejas que son ovejas verdaderas saben escuchar la voz de su pastor. Así que un verdadero creyente sabe escuchar la palabra de Dios, la recibe y de hecho le gusta hablar con su pastor, le gusta hablar con su Dios, le gusta que su Dios le hable. Eso es parte de la confirmación de que tú eres un creyente verdadero, que has recibido esta palabra no como una opinión humana. Pablo le está diciendo a estos hermanos, ustedes recibieron esto no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. ¿Usted no se imagina, no lo piensa de esta manera? Usted y yo tenemos delante la palabra del Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, el Salvador. La tenemos disponible para nosotros. Dios decidió hablarnos. Muchas veces tú y yo lo tenemos en poco. De hecho,
el hecho de que nuestras Biblias tengan tanto polvo, y esto lo digo de forma ilustrativa, pero el hecho de que nuestras Biblias tengan tanto polvo implica que no hemos entendido muy bien lo que tenemos delante. Es Dios mismo que nos ha hablado. ¿Y qué me dice de aquellos que simplemente buscan simples experiencias o buscan ideas fuera de la palabra de Dios, o busca que aquel o aquella persona le hable, buscando una revelación de Dios, cuando ya Dios se ha revelado en su palabra? Esto no es palabra de hombre, no era la palabra de Pablo, es palabra de Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia. La próxima vez que tú escuches a alguien por ahí dicen, sí, que yo quiero que Dios me hable, mira, Dios habló. Abre tu Biblia. Comienza a ver las maravillas de lo que Dios ha mostrado en su palabra, porque eso no son opiniones de hombre. Es la palabra de Dios. Pablo se lo está diciendo a estos hermanos. Es la palabra de Dios. Ustedes la recibieron. Y si es la palabra de Dios, no es para ser ignorada. Si es la palabra de Dios, es para ser escuchada. Es para ser obedecida también. De hecho, miren conmigo algunas preguntas que podemos pensar. Estas personas reconocieron que el mensaje, la iglesia en Tesalónica reconoció que el mensaje tenía autoridad divina. Ellos no lo pusieron al nivel de opiniones humanas. Ellos dijeron, oye, la palabra de Dios es la autoridad suprema. Si es Dios hablando, vamos a recibirlo, porque esto no es que se lo inventó Pablo. Hermano, vuelvo y repito, ¿ves la palabra de Dios como la autoridad suprema en tu vida? Como que esto es Dios mismo hablándote a ti. ¿Recibes esa palabra como lo que es palabra de Dios? ¿Te sometes en esa palabra? ¿O confías más en la opinión de otros que en la palabra de Dios? De hecho, vivimos en un mundo lleno de opiniones. Por todas partes, todo el mundo tiene su opinión, de hecho. Y desde que existen las redes sociales, eso se ha proliferado porque todo el mundo pues tiene el derecho a poner su opinión y la pone por ahí. Así que vivimos en un mundo donde cada quien da su opinión. Y en un mundo lleno de tantas opiniones, a veces pensamos, como dije hace un rato, que la palabra de Dios simplemente es una opinión más. No lo es. Pablo le está diciendo a estos hermanos, no, ustedes no nos recibieron como si nosotros les estuviéramos dando nuestras enseñanzas, nuestras ideas. Ustedes nos recibieron reconociendo que esta era la misma palabra de Dios, que era Dios hablándole a ustedes. Así que mis hermanos, la palabra de Dios fue recibida allí, la palabra de Dios fue aceptada como palabra de Dios. Y miren, en tercer lugar, todavía ahí en el verso 13, hay una tercera aplicación. La palabra del Señor fue aplicada. No solamente fue recibida, no solamente fue reconocida como que esto no era opinión de los hombres, sino que era palabra de Dios, sino que en tercer lugar fue aplicada. Miren lo que dice al final, cómo Pablo termina este verso 13. Habla de esta palabra del Señor que fue recibida, que no era palabra de hombre, y termina diciendo, esta palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Miren lo que está diciendo, la palabra de Dios hace algo en tu vida, hace algo en mi vida. La palabra de Dios actúa. De hecho, la palabra, recuerden que esto se escribió en otro idioma, hace 2000 años atrás se escribió en griego, y la palabra original que se usa ahí para actúa es la palabra energeo, donde sale nuestro término de energía. Entonces, es la idea de que esta palabra del Señor actúa verdaderamente con fuerza, tiene un poder transformador en nuestra vida. Por eso el título de nuestro sermón se llama o se titula de esa manera, el poder transformador de la palabra. Pablo le está diciendo a ellos, ustedes recibieron la palabra, pero esa palabra no regresó atrás vacía. Esa palabra hace algo, esa palabra actúa, esa palabra trabaja, esa palabra hace algo en tu vida. Esa palabra te rompe, te hace de nuevo, esa palabra te cambia tus opiniones, te cambia la forma de ver tu vida, la forma de ver las cosas. Así que Pablo le está diciendo a estos hermanos, la palabra del Señor está actuando en ustedes. Y por eso era la pregunta que nosotros hacíamos al inicio de nuestro sermón de hoy. Y la hago nuevamente. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en tu vida? Porque si tú eres un creyente que estás escuchando la palabra, estás siguiendo este proceso que siguió la iglesia de Tesalónica. Estás escuchando la palabra, la estás recibiendo, estás reconociendo que esto no es una opinión más para considerar y decirle, no, esto no me interesa, gracias. No, esto es palabra de Dios. Y lo estás aplicando, se supone que entonces esa palabra esté siendo algo en tu vida. Mira, tú quizás leíste el periódico de esta mañana, o de ayer, o del viernes,
y no pasó nada. Lo leíste y seguiste tu día normal. Quizás leíste algún libro de texto en la universidad y no pasó nada. Pero cuando leemos la palabra del Señor, Pablo le está diciendo a estos hermanos, esa palabra actúa en ustedes, esa palabra hace algo. Se supone que esa palabra esté actuando en nosotros. De hecho, a mí me gustan las imágenes que utiliza la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para hablar de cómo la palabra tiene poder para cambiar, para transformar cosas. Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Miren cómo lo veía el profeta en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor es como un fuego, es como un martillo que quebranta la piedra. Y la pregunta es, ¿sientes tú eso cuando lees la palabra del Señor? ¿Sientes tú eso cuando escuchas la palabra del Señor? ¿Sientes que realmente esa palabra está actuando en tu vida? Es como un martillo que está rompiendo todo lo que está mal en tu corazón. Es como un fuego que literalmente está purificando, está sacando todo lo que no debe estar ahí. ¿O lees la palabra de Dios con indiferencia? Piensa por un momento, ¿cómo te estás acercando a la palabra del Señor? Pablo decía a estos hermanos en Tesalónica, yo doy gracias a Dios sin cesar por ustedes, porque yo he visto cómo ustedes se acercan a la palabra del Señor. Cuando Dios les habla, ustedes reciben esa palabra y permiten que esa palabra empiece a cambiarlos. De hecho, no solamente tenemos en la Biblia esa imagen de la Biblia como un fuego, o de la palabra de Dios como un fuego y como un martillo que quebranta la piedra, algo que es duro y necesita ser quebrantado, porque así es nuestro corazón. De hecho, la misma Biblia dice en otro de los profetas, en Ezequiel, que lo que Dios hace cuando nos transforma es quitar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne. O sea, la idea de que Dios nos da un corazón nuevo, la idea de que Dios nos cambia, de que Dios rompe con su palabra ese corazón que está duro. Hermano, por naturaleza, tu corazón y el mío es duro. ¿Y tú sabes qué eso significa? Que no es sensible a la palabra del Señor. Que no es sensible a escuchar a nuestro Dios hablarnos. Y es por eso que tú tienes que exponerte cada vez más a la palabra del Señor, porque mientras más te exponga a la palabra del Señor, ¿usted sabe qué? Eso es como cuando la relación que tú tienes con tu esposo, tu esposa, tus hijos, donde puede estar en la distancia que esté y tú conoces su voz. Y tú sabes que quien te está hablando es tu hijo, tu hija, es tu esposo, tu esposa, porque entre tantas voces, pueden haber miles de voces, pero usted sabe que Dios nos creó a cada uno de forma particular, aunque nuestras voces se parezcan. Tu voz o la mía se puede parecer a la de alguien, pero sabe que no es igual. Y lo impresionante es que en la relación que tú tienes con algún familiar, tú sabes identificar. Este es mi hijo, este es mi esposa, este es aquel y este es el otro. Pero ¿sabes por qué ocurrió eso? Porque tú has pasado tanto y tanto y tanto tiempo con esa persona que ya es muy fácil. Ya eres sensible a su voz. Es muy fácil reconocer su voz. Escucha bien, mi hermano, mientras más tiempo tú pases escuchando la palabra del Señor, más sensible vas a ser a escuchar su voz. A decirle, Señor, tú me estás hablando, tú me estás guiando por medio de tu palabra. Quiere el Señor ayudarnos a que nuestro corazón esté siempre preparado, como estaba la iglesia en Tesalónica, para recibir esa palabra y permitir que esa palabra actuara, empezara a transformar mi vida. Yo lo repito, el término es energía. Es la idea de un poder que empieza a transformarte, empieza a transformar la forma en que tú ves las cosas, empieza a transformar la forma que tú hablas, la forma en que diriges tus pasos. De hecho, el otro verso que nos habla acerca del poder transformador de la palabra se encuentra en Hebreos 4:12. Allí de seguro usted ha escuchado este pasaje donde el autor, mire lo que nos dice acerca del poder de la palabra del Señor. En Hebreos 4:12 se nos dice, porque la palabra de Dios es viva, y noten el término que usan, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene ese poder porque es viva, es la palabra de un Dios vivo. Escuche bien, usted no está leyendo los escritos de Mahoma que está muerto. Usted no está leyendo los escritos de Buda que está muerto. Usted está leyendo la palabra de un Dios vivo. De hecho, del único que venció la muerte.
Usted está leyendo la palabra de un Dios vivo. Y lo importante que se nos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Note ese término. Es una palabra que hace lo que quiere. Es una palabra que cumple su propósito. Es una palabra que nunca falla. Tú sabes que el problema nunca está en la palabra del Señor. El problema está en mi corazón. Que no es sensible a esa palabra, que no la recibo o que no la obedezco. Pablo está dando gracias a esos hermanos allá en Tesalónica, porque ellos hicieron todo lo contrario de lo que yo dije ahora mismo. Ellos sí la recibieron, ellos sí la escucharon, ellos la aplicaron en su vida y la obedecieron. Así que esa palabra nos dice es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Y la idea de una espada de dos filos era una espada que por donde quiera que la cogiera se iba a cortar. No había un lugar donde no iba a penetrar en tu vida. Y noten que esa imagen de Hebreos 4:12 es una palabra que tiene el poder, él utiliza como hipérboles para decir hasta el tuétano. O sea, es la idea de que puede entrar a lo más profundo de nuestro corazón y puede actuar y puede empezar a cambiar mi vida. Mi hermano, muchas veces nuestras vidas no han cambiado como deben haber cambiado porque yo no me he expuesto más a la palabra del Señor o porque no la estoy obedeciendo, porque no estoy siguiendo su guía. Esta iglesia en Tesalónica había recibido la palabra, la había aceptado con la autoridad de Dios. Esta es palabra de Dios. Y ahora estaba viendo cómo esa palabra estaba actuando en su vida. De hecho, la evidencia de que la palabra de Dios es recibida correctamente es que está obrando internamente en mi vida y está produciendo un fruto externo. Si tú quieres saber si tú estás recibiendo la palabra de Dios como la recibió esa iglesia en Tesalónica, tienes que preguntarte en esta mañana, ¿está obrando esa palabra en mi vida? ¿Está produciendo un fruto? ¿Está la palabra de Dios produciendo algo visible en tu vida? No debes simplemente o no basta simplemente con conocer la palabra del Señor. Escuche bien, mi hermano, esa palabra debe gobernar tu vida. Eso es lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Tesalónica. Yo he conocido personas que tienen mucho conocimiento de la palabra del Señor teórico. O sea, te pueden citar muchos textos de memoria, pero su vida es un desastre. Su vida está muy lejos de medir lo que es una vida según el Evangelio. No se trata, escuche bien, de conocer tu Biblia, se trata de cómo tu Biblia gobierna tu vida, cómo la Biblia gobierna tus pasos, tu día a día. Así que esta iglesia, Pablo agradecía sin cesar a Dios, como dice el verso 13 al principio. Sin cesar, yo doy gracias a Dios. Ustedes oyeron, ustedes recibieron la palabra y esa palabra está haciendo algo en ustedes, los está transformando, ustedes la están obedeciendo. En último lugar, veamos los versos 14 al 16. Cuando la palabra de Dios empieza a ser predicada en un lugar o a una persona, y esa persona incluso empieza a ser transformada, ¿sabes que siempre viene lo que vamos a ver ahora? Y nuestro último punto, la oposición a la palabra. Siempre viene oposición. Y ¿sabes que usted no tiene que ir muy lejos porque esa oposición comienza dentro de ti? En esta carne que todavía está en nosotros. Esa carne se opone a lo que dice la palabra. Pablo decía en Romanos 7, es que hay una lucha dentro de mí y yo termino haciendo cosas que no quiero hacer. Hay una lucha real. ¿Y no le ha pasado que es en el momento donde usted se quiere sentar a leer la palabra de Dios que más pensamiento viene a su mente? Es el momento donde más suena este aparato. Es el momento donde más distracciones probablemente usted tenga. Es el momento donde usted no estaba cansado y comienza a leer la palabra del Señor y a veces está cansado. Físicamente. Hay muchas barreras, escuche bien, hay muchas barreras que usted tiene que saltar o pasar para sentarse a recibir la palabra del Señor, como la recibió esa iglesia en Tesalónica. Pero escuche bien, vale la pena, hágalo, esfuércese, porque vale la pena pasar ese tiempo en la palabra del Señor y entonces ver cómo esa palabra actúa en mi vida. Porque cuando la palabra empieza a actuar en mi vida, sabes que empieza a transformar mi vida y también empieza a transformar lo que está alrededor mío. Las cosas empiezan a cambiar. La palabra de Dios tiene ese poder. Porque yo ahora hablo diferente, vivo diferente, pienso diferente. Eso lo hace la palabra del Señor. Así que hay una oposición que comienza dentro de ti. Así que la lucha es fuerte, mi hermano, para leer la palabra o para recibirla. Porque hay una oposición que va a empezar dentro de ti. Pero no hay solo una guerra interna, hay una guerra allá afuera también.
Hay muchos factores externos que van a tratar de impedir la palabra de Dios porque no quieren saber nada de la palabra de Dios, porque se oponen a ella. De hecho, miren lo que hace Pablo cuando le habla a estos hermanos en los versos 14 al 16. Va a hablar de un grupo de personas que cuando Pablo estuvo allí predicando la palabra comenzaron a oponerse, comenzaron a levantar revueltas. Si usted se acuerda, lo leímos aquí en Hechos 17. Es un grupo de judíos que habían comenzado, mientras Pablo predicaba, comenzaban ellos a oponerse. Usted se imagina, porque esto Pablo probablemente lo vivió, contextos donde Pablo está predicando, está tratando de enseñar la palabra y de momento alguien lo interrumpe para decir, no, eso no es así. Nosotros vivimos algo parecido, no igual, pero parecido. Yo recuerdo en el tiempo del COVID. En el tiempo del COVID, yo estaba haciendo una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer como pastor. ¿Sabe cuál fue? Predicarle a la cámara, solo allí. Y ustedes están conectados, pero yo estaba allí en la cámara. Y lo interesante de eso es que yo recuerdo un día, fue en tiempo de COVID, donde se estaba haciendo una transmisión, una predicación, y por alguna razón yo estaba hablando en ese momento de cómo la palabra de Dios nos enseña el diseño del Señor para la familia, el matrimonio. Hombre y mujer, Dios los creó y ese es el diseño de Dios. Y usted sabe cómo el mundo quiere distorsionar, cambiar ese diseño de Dios. Y yo recuerdo, mientras yo predicaba eso, ahí salían, usted sabe, yo tengo el teléfono. Empezaban a salir comentarios. Miren comentarios a veces de la gente, amén, de ustedes mismos. Pero entra alguien que yo ni lo conocía, ni sé de dónde sale, y no sé ni cómo se conectó. Entra alguien, y escuche bien lo que hizo. Comenzó a escribir, no lo escuchen. Yo estoy predicando y alguien en los comentarios empieza a escribir, no lo escuchen. Eso que dice no es verdad. Eso es fanatismo. Y dijo cuanta cosa quiso decir. Ahí yo tuve que orar al Señor y decirle, Señor, dame sabiduría para concentrarme aquí en la predicación de tu palabra porque no puedo distraerme. Pero de hecho, ¿sabes qué me di cuenta? Y esto después podemos hablar con más calma. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Que algunos de los miembros de la iglesia fueron los que le respondieron con amor y gracia. Pero le respondieron en los comentarios. Fueron respondiéndole ahí. Más Biblia, más palabra. Él no quería la palabra. Él decía que no me escucharan, que se taparan los oídos, que lo que yo estaba diciendo era una mentira. Así lo dijo. Y los hermanos de la iglesia le escribían más y más y más versos bíblicos. Más Biblia, lo que él no quería. De hecho, ¿sabes qué eso pasó en Hechos capítulo 7? Cuando Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? El primer mártir de la historia de la iglesia. A Esteban lo van a apedrear. Y cuando Esteban lo van a apedrear, él comienza a predicar. Y dice el texto que cuando él empezó a predicar, dice así, que esta gente, la gente que quería apedrearlo, comenzó a crujir sus dientes. Y en una dice, se taparon los oídos, literalmente. Los oídos físicos, así, se taparon los oídos. No soportaban ya, no querían escuchar la palabra de Dios. Hay una oposición real, mi hermano, a la palabra de Dios. Y Pablo le dice a estos hermanos, miren, vosotros hermanos, ustedes viniste a ser imitadores, verso 14, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Porque ustedes también han padecido de los de su propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Yo empecé a predicar, decía Pablo, y la gente empezó a oponerse. Los mismos judíos empezaron a oponerse. Recuerden Hechos 17, los judíos comenzaron a acusar a los cristianos de que ellos tenían otro rey. Lo dice Hechos 17. De hecho, fueron y se le metieron a la casa a Jasón y lo sacaron. Y lo querían meter en la cárcel. Era la oposición para que no se predicara la palabra de Dios en ese lugar. Y miren lo que dice el verso 15, esta oposición a la palabra del Señor, mira dónde llegó, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas. O sea, Pablo está diciendo, esto no es algo nuevo, no piensen que ustedes son los únicos que han recibido oposición cuando la palabra del Señor se enseña y hay gente que no quiere recibirla. A Jesús se opusieron tanto a su mensaje que miren, terminaron los judíos matándolo. Dice Pablo en el verso 15. Rechazaron de tal manera el mensaje de Jesús que terminaron matándolo para que no hablara más. Yo no sé si usted ha visto las implicaciones de esto. Cuando usted abre el libro de los Hechos, hay algo bien impresionante que a veces pasamos por alto. Y es que en el libro de los Hechos, tú te das cuenta que Jesús le dice, ustedes van a recibir poder para ser mis testigos, capítulo 1. Luego viene Pentecostés, el Espíritu Santo les da poder.
Pero desde el capítulo 3 comienza una oposición, comienza la persecución de los apóstoles, de la iglesia. Y hay algo muy impresionante porque llega un momento donde los líderes religiosos, los judíos que habían matado a Jesús, otra vez arrestan a los cristianos, los azotan y de hecho le dicen, los vamos a soltar, pero no vuelvan, así le dicen, no vuelvan a hablar más en el nombre de Jesús. No queremos escuchar más nada de Jesús. De hecho, la sorpresa de ellos era, nosotros ya matamos a Jesús, ya no tenemos que escucharlo más. Esa era su idea. Nosotros matamos a Jesús, ya salimos de eso, no tenemos que estar escuchando lo que Jesús nos dice. Y de momento se levanta una iglesia allá en Jerusalén y comienza a hablar cosas y dice, no, esto yo vengo en el nombre de Jesús. Oye, pero no lo habíamos matado, no, está vivo. Imagínate, esa oposición comenzó a crecer y a crecer en gran manera. Y Pablo le está diciendo a estos hermanos, la oposición no comenzó con ustedes allí en Tesalónica, había comenzado con Jesús. Y de hecho, antes de Jesús, mira lo que nos dice, los judíos habían matado a sus propios, dice el verso 15, a sus propios profetas. ¿Cuántas veces rechazaron los profetas? ¿Cuántas veces cogieron a profetas como Jeremías, profetas como Amós? Usted sabe que Amós en una ocasión, Amós era del reino del sur, lo enviaron a predicar al reino del norte cuando el reino de Israel estaba dividido. Y hubo un momento donde Amós empezó a predicar. Y empezaron a decirle, en otras palabras, cállate, no queremos escuchar tu mensaje. De hecho, literalmente le dijeron, vete de aquí. Sigue trabajando en la agricultura, porque Amós era un agricultor, simplemente. Y a mí me encanta la respuesta de Amós. Amós le dice, ¿sabes qué? Es que yo estaba allí trabajando en la agricultura. Allí estaba yo recogiendo higos y bregando con mis vacas. Así se lo dice. Pero Dios me llamó, me dio un mensaje y por eso yo vine para acá. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo no soy alguien importante, dice Amós. Simplemente yo estoy trayendo el mensaje que Dios me dio para traer. No lo reciban como palabra de hombre. No me rechazan a mí, decía Amós. Están rechazando a Dios. Pero busque cómo tomaron a los profetas y muchos de ellos los mataron. Y Pablo le está diciendo, ustedes no son los únicos que han recibido oposición. Los profetas fueron rechazados. A Jesús mismo lo mataron, creyendo que de esa manera iban a terminar con su mensaje. Ellos no agradan a Dios. Miren lo que dice al final del verso 15. Se oponen a todos los hombres, impidiéndonos, y aquí está lo importante. Miren lo que ellos querían impedir. Impidiéndonos hablar. Impidiéndonos compartir el evangelio. Impidiéndonos predicar. Hay una oposición grande a la palabra de Dios. Ellos no querían, ellos buscaban oponerse, impedir que se hablara a los gentiles para que estos se salvaran. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que esa palabra tenía poder. Esto es como Jonás. Jonás sabía que la palabra de Dios tenía poder para salvar a la gente. Y él no quería al inicio ir a Nínive porque él sabía que Dios tenía un poder grande y misericordioso y que la gente se iba a convertir. Y por eso él no quería ir. Así que los judíos, dice, se estaban oponiendo de tal manera que querían impedir que esta gente escuchara la palabra y se salvara. Este verso termina diciendo que ellos iban a recibir un juicio por eso. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea, en otras palabras, Pablo le está diciendo, Dios se iba a encargar de ellos. Dios se iba a encargar de todos los que se oponen a la palabra de Dios. Esos que hoy se tapan los oídos y dicen, no quiero escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Un día tendrán no solamente que escuchar, sino que doblar sus rodillas delante del Dios del universo. Esos que a ti te han un día roto un tratado, nunca, no sé si te lo han hecho. Esos que un día te han rechazado. O que simplemente no quieren escuchar la palabra de Dios. O piensan que no van a escuchar la palabra de Dios, un día tendrán que estar delante del trono de Dios y serán juzgados. Y sí van a escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabes que ese día harán así? Y ahí no hay forma de cubrir sus oídos. Al final de cuentas, mis hermanos, con esto ya estamos terminando. Este pasaje nos enseña dos escenarios. Pablo fue a la ciudad de Tesalónica. Él predicó la palabra del Señor. Y allí hubo dos respuestas. La iglesia, los que fueron transformados, los creyentes, recibieron esa palabra, la escucharon, dijeron, oye, esta no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Y esa palabra comenzó a actuar en ellos, comenzó a cambiarlos, comenzó a transformarlos.
Y ellos comenzaron a vivir según lo que dice la palabra del Señor. Pero miren la otra respuesta. Está la gente que se opuso. Están los que se taparon los oídos. Los que dijeron, no, Dios no tiene nada que decirme a mí. Mira dónde llega la prepotencia y el orgullo del hombre. Que le dice a Dios, cuando rechaza a Dios, no, tú no tienes nada que decirme. Yo puedo vivir según mi sabiduría. Yo no te necesito. Dios siendo un Dios de gracia, un Dios tan lleno de misericordia, y que el hombre, tú y yo, como ser humano, lo rechacemos de esa forma, diciéndole, no te necesito. Cuando no sabe que es lo más que necesitamos y que sin eso, Dios tiene ese poder de quitarnos nuestro aliento por el poder de su palabra. Él es el que nos sostiene. Así que la pregunta es para todos nosotros en esta mañana es cómo nosotros hemos respondido. ¿La hemos recibido o la hemos rechazado? La hemos recibido como la palabra de Dios mismo que nos habla. Cada vez que tú te sientas a leer la palabra en tu casa, cada vez que tú escuchas la palabra del Señor, estás diciendo, oye, es Dios que me está hablando, eso es el Señor. Y si es Dios que me está hablando, yo simplemente escucho. Porque es el Señor que me está hablando. O eres de aquellos que se tapan los oídos. O eres de aquellos que son selectivos, que les gusta escuchar cuando Dios dice, sí, mira, te voy a bendecir, te voy a cuidar y esto y lo otro, y te voy a dar todas estas cosas. Pero cuando hay otras partes de la Biblia como que no te gustan mucho y simplemente te tapan los oídos. ¿Cómo estás respondiendo a la palabra de Dios? De hecho, para esta mañana es una buena pregunta y un buen ejercicio examinar tu corazón y preguntarte, ¿resistes a la palabra de Dios en algunas áreas de tu vida? ¿Hay algunas áreas de tu vida donde ya se las has rendido al Señor y dices, sí, Señor, lo que diga tu palabra? Pero hay otras que tal vez todavía estás luchando con ellas. Hay otras áreas de tu vida donde tal vez quieres seguir dirigiendo tu vida como tú quieras, de la forma que tú quieras, a la manera que tú quieras. ¿O has rendido toda tu vida a la palabra del Señor y has permitido que ese poder de su palabra actúe en ti? La palabra del Señor siempre produce respuesta, mis hermanos. ¿Es recibida o es rechazada? ¿Es aceptada o es tratada como una opinión más? Si no has recibido la palabra del Señor con fe, hoy es el día de arrepentirte y creer. Hoy es el día de pedirle perdón al Señor, ir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname porque yo incluso he sido orgulloso. Todas las veces que no he recibido tu palabra, todas las veces que tú me has hablado y yo simplemente le he dejado pasar una llamada perdida de Dios. Todas las veces que simplemente he dejado la Biblia cerrada. Hermanos, que mucho tiempo hemos desperdiciado. Yo estoy hablando por mí. Y en vez de pasar un buen tiempo con el Señor, conociendo más del Señor en su palabra, lo hemos dedicado a muchas otras cosas. Escuche bien, no cosas que son malas en sí mismas tal vez, pero que cada vez nos quitan más y más y más tiempo de la palabra de Dios, de estar escuchando la palabra del Señor. Si tú has sido como los de Tesalónica, que un día recibiste esa palabra, pero hoy no te estás sometiendo a ella en alguna área, hoy es un buen día también para hablar con Dios y decirle, Señor, mira, esta área yo no te la he sometido a ti. Yo no me he rendido a ti en esta área de mi vida, y en esta área de mi vida yo estoy cerrando la Biblia, porque no quiero ver eso ahora. Quiero seguir viviendo como yo quiera. Si la palabra del Señor está obrando en ti, persevera. Comienza a ver cómo esa palabra transforma tu vida y cómo esa palabra te comienza a transformar día a día. Hermano, la palabra de Dios tiene poder. De hecho, puedes ir a Dios en oración de esa misma forma, utilizando estos mismos versos bíblicos. Y decirle, Señor, yo quiero ver eso. Yo quiero ver cómo la palabra tuya actúa en mi vida. Actúa en mi familia. Cómo la palabra de Dios comienza a cambiar las cosas. Señor, yo quiero ver cómo esa palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Y puedes orar al Señor y decirle, Señor, muchas veces mi corazón está demasiado duro. Pero que tu palabra sea eso, como el martillo que quebrante la piedra. Señor, tu palabra dice que es como una espada. Señor, que tu palabra entre a mi vida, lo más profundo de mi corazón. Aún en los lugares donde nadie ha entrado y nadie sabe lo que hay ahí, pero Dios lo sabe. Señor, entra ahí y transforma eso. Solo la palabra del Señor puede hacer eso. Así que en esta mañana estamos todos en una de dos posiciones. No hay espacio neutral. Nadie está sentado aquí en el medio, míralo. O usted está en una posición donde ha recibido la palabra del Señor,
usted está en una posición donde simplemente la ha rechazado. Y escuche bien, hoy fue un día más donde usted escuchó la palabra del Señor porque Dios se lo permitió. Usted vino aquí. Hoy es un día más donde cómo usted lo verá y cómo será el resultado en su vida. Usted lo recibe y lo escucha y dice, Dios está hablando conmigo, o es otra llamada perdida más. O simplemente es algo que dice, no, mira, esto no fue conmigo hoy, gracias. Esa fue la opinión de lo que dijo el pastor ese día. Esto es la opinión de Pablo. Es un invento de Pablo todo lo que dice ahí. Quiere el Señor, mis hermanos, que para todos nosotros en esta mañana esto sea real. La palabra esté actuando en tu vida. Cierro con esto, con la misma pregunta que hice al inicio. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en tu vida hoy? ¿Cómo te está cambiando? ¿Cómo te está transformando? Y si no lo ha hecho, hoy puede ser el día que desde hoy tú empieces a ver esa transformación en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas que sin ti estamos perdidos. A través de ella tú nos enseñas que somos pecadores que merecen tu ira, somos pecadores que están separados de ti. Señor, pero también a través de tu palabra nos enseñas a Cristo, nos enseñas la salvación, nos enseñas la salida. Tú nos enseñas el problema, pero nos enseñas la salida, la solución a nuestro problema, que es Cristo Jesús. Pero gracias porque no se detienen las cosas ahí. En tu palabra hay sabiduría para mi vida diaria, Señor. En tu palabra hay sabiduría para yo ser un mejor padre, un mejor esposo. En tu palabra hay sabiduría para ser un mejor empleado, un mejor jefe. En tu palabra está la sabiduría para ser un mejor hijo, un mejor hermano. Señor, que no rechacemos tu palabra. Gracias por el testimonio de esa iglesia en Tesalónica que recibió tu palabra, la escuchó y dijo, esto no es palabra de los hombres, si esto es palabra de Dios, tenemos que recibirla, tenemos que obedecerla. Y gracias, Señor, porque tú empezaste a actuar en ellos con poder, tú empezaste a transformarlos. Señor, allí en esa ciudad de Tesalónica estaban los que los recibieron con gozo, pero también estaban los que querían impedir la palabra, los que se oponían, los que se tapaban los oídos. Yo te pido que tengas misericordia en esta mañana si hay alguno de nosotros hoy que está en esa posición. Si hay alguno de nosotros en esta mañana que está en la posición donde se quiere tapar los oídos, donde no quiere saber de ti, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, alcánzalo, Señor. Tú le has dado hoy una oportunidad más para escuchar tu evangelio, para escuchar tu palabra, Señor. Y que pueda ser transformado, transformada para tu gloria. Oh, Señor, perdónanos por todas las veces que, utilizando la ilustración de hoy, hemos tenido esas llamadas perdidas. Por todas las veces que hemos dejado la Biblia cerrada para hacer otras cosas. Por todas las veces que hemos rechazado el mensaje, tú hablándonos una y otra vez. Señor, ayúdanos, ya es tiempo. Hoy es el día que podamos poner nuestra vida en orden delante de ti y decirte, Señor, quiero obedecer tu palabra. Quiero obedecer tu palabra en mi matrimonio. Quiero obedecer tu palabra en mi vida. Quiero obedecer tu palabra en mis acciones, porque tú eres más sabio que yo, Señor. Y tú conoces lo mejor para mí. Oh, Señor, que esa sea nuestra oración en esta mañana. Y veamos el poder de tu palabra actuando en nosotros, cambiando nuestras vidas para tu gloria. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Lo pedimos todo. Amén.